¿Alguna vez te has despertado pensando que lo peor ya pasó? Y justo ese día, descubres que tu propio padre te vendió por 80.000 euros. Como si fueras un mueble viejo. Así comenzó mi historia. Me llamo Lucía Ramírez, *. Y lo que voy a contarte cambiará la forma en que entiendes el amor, la traición y lo que una mujer puede llegar a soportar. El olor a vino barato y tabaco viejo era el aire que respirábamos cada mañana en la casita de adobe de *. San Teresa del Sur, *. Una aldea tan olvidada que ni en los mapas aparece. Tenía apenas 20 años. Las manos partidas de tanto trabajar la tierra y los sueños rotos antes de empezar. Mientras barría las hojas del patio, tarareaba una copla que me enseñó mi abuela. La única persona que me había amado de verdad. Mi cabello largo y castaño volaba con el viento seco del sur. Mis ojos verdes eran lo único que me recordaba a mi madre. Una mujer que desapareció cuando yo apenas sabía hablar. A los pies del muro, unas macetas de geranios marchitos eran mi último intento de ponerle color a una vida sin luz. Papá, el desayuno ya está, grité sin esperanza. Mi padre, Eduardo Ramírez, llevaba años sin ser padre. El alcohol le había quitado el alma. Y los golpes me habían quitado el respeto. Me fui a regar los tomates y las lechugas en el pequeño huerto que yo misma cultivé. Cada semilla era un acto de resistencia contra el hambre. No sabía que esa iba a ser la última mañana en que me despertaba siendo libre. El portazo me hizo girar. Mi padre estaba de pie en la entrada del patio, pero algo en él había cambiado. Ya no tenía los ojos perdidos. Me miró como si supiera algo que iba a destruirme para siempre. Lucía, tenemos que hablar. Me acerqué despacio, con el corazón golpeando el pecho. Sobre la mesa, un fajo de billetes, más dinero del que había visto en mi vida. ¿De dónde salió esto? Mi padre no contestó. Solo jugaba con un papel, con las manos temblando. Esto es por nuestro bien. Son 80.000. Y ya no tendremos que sufrir más. La cifra me pareció irreal, hasta que vi las palabras impresas en el documento que me *. Contrato de servicios personales, disponibilidad total, cuidados íntimos, vendida por mi propio padre. Como si fuera un producto. ¿Me vendiste? Mi voz salió tan rota que ni yo la reconocí. Él bajó la cabeza, y ese silencio me confirmó que ya no tenía familia, ni casa, ni nombre, pero tampoco sabía que al otro lado de la desesperación me esperaba el hombre que cambiaría mi vida, con un amor que dolía, pero también salvaba. El coche negro avanzaba en silencio por los caminos curvos de las colinas andaluzas, mientras yo, pegada a la ventana, miraba cómo mi mundo se alejaba. Los viñedos, los olivares, el polvo dorado del sur, todo se convertía en una postal que no volvería a tocar. Don Salvador, el chofer, no decía una palabra. Sus manos firmes en el volante, su mirada seria y su voz, una sola vez, rompió el silencio. Ya casi llegamos. La hacienda Los Olivos está detrás de esa colina. Intenté tragar saliva, pero tenía la garganta cerrada. No sabía si iba a servir mesas, cuidar enfermos o vender mi cuerpo. Cuando el coche tomó el último recodo,
La vi. Una casa blanca. Grande. Inmensa. Como salida de una telenovela. Con columnas, fuentes y rosales que parecían no conocer el sufrimiento. Es hermosa. Me escuché decir, sin querer. Don Salvador me miró por el espejo. Y sus ojos, aunque amables, parecían esconder algo. La familia Torres ha cuidado esta finca por generaciones. Pero recuerda, no todo lo que brilla es oro. Antes de que pudiera preguntar, una mujer apareció en la entrada. Alta, recta, con un moño perfecto y un traje sin una arruga, ojos azules, fríos, como si pudieran cortar el alma. Bienvenida. Sígueme. No tenemos todo el día. Me bajé con mi maleta. Seguí a la mujer por pasillos largos. Pisos de mármol que hacían eco. Cuadros antiguos que me juzgaban desde las paredes. Yo me llamo asterisco Elena Rivas, asterisco. Soy la administradora de esta propiedad. Tu función aquí es muy clara. Vas a cuidar al señor asterisco Alejandro Torres, asterisco. Heredero de esta familia. Lleva 2 años y medio en coma. Después de un accidente. Nos detuvimos frente a una puerta gruesa. Elena sacó una llave y la giró lentamente. La habitación no era un cuarto. Era un hospital de lujo. Monitores. Máquinas. Y en medio de todo eso, un hombre. Un ángel dormido. Alejandro tendría unos 30. Piel pálida. Cejas marcadas. Boca perfecta. Y un cabello negro que caía como en las novelas. Aunque sus ojos estaban cerrados, había algo en su cara que me hizo olvidar por un segundo que yo había sido vendida. Tu turno será de 7 de la noche a 7 de la mañana. Le puedes hablar, aunque no esperes respuesta. La enfermera vendrá durante el día. Yo solo asentí, sin saber si quería quedarme o salir corriendo. Me acerqué despacio. Su respiración era suave, como un suspiro que no quería irse. Hola. Dije apenas en un susurro. No sé si puedes escucharme, pero yo soy Lucía. Y voy a cuidarte. No sabía que con esas palabras acababa de empezar la historia que cambiaría mi destino. Las primeras noches en la hacienda fueron un bucle de rutina y silencio, donde solo el sonido de las máquinas me recordaba que no estaba sola. Yo me sentaba junto a su cama. Le contaba historias, como si me escuchara, aunque nadie lo asegurara. L-H-A-B-L-E, con acento agudo de mi huerto, de mis geranios rojos, de los libros de segunda mano que leía escondida en la biblioteca del pueblo. Hablarle era fácil, porque Alejandro no me interrumpía, no me juzgaba, no se reía de mis sueños. La tercera noche, mientras ordenaba los medicamentos, me sorprendí tarareando la misma copla que cantaba cuando aún vivía con mi abuela. Ay, amor de mis amores, si tú fueras solo mío, te daría mi alma, aunque nunca me lo pidas. La melodía flotaba suave. Llenaba la habitación, como si cada nota fuera un hilo que me unía a él. Y entonces lo vi. Una lágrima. Una sola. Resbaló por su mejilla. Me congelé. Alejandro. ¿Me escuchas? Me acerqué temblando, el corazón latiendo tan fuerte que temí que lo detectaran las máquinas. Pero él no se movió. Ni un gesto. Ni una palabra. Solo su respiración serena. Al amanecer, cuando llegó la enfermera, le conté lo que vi. Las lágrimas en pacientes en coma son comunes, me dijo con una sonrisa compasiva.
no significan nada. No te ilusiones. Pero algo en mí se negó a creer que fue casualidad. Fue demasiado perfecto. Demasiado humano. Esa misma tarde, Elena me llamó a su despacho. Una sala con muebles antiguos y fotos de la familia Torres colgadas en línea perfecta. He escuchado que tuviste un momento con Alejandro, dijo sin rodeos. La enfermera me lo contó. Solo fue una lágrima. Intenté explicarme. Quiero que sepas algo. Has sido la cuarta cuidadora nocturna de Alejandro. En estos 2 años y medio, me quedé en silencio, el cuerpo tenso, como si mi alma ya supiera lo que venía. La primera desapareció sin dejar rastro. La segunda terminó internada tras una crisis nerviosa. La tercera empezó a decir que Alejandro le hablaba por las noches, que estaba enamorado de ella. Acabó en una clínica psiquiátrica. Todas cayeron. Todas creyeron que él podía oírlas. Todas pensaron que era amor. No cometas el mismo error, me dijo Elena, con una sonrisa que no tocaba sus ojos. Alejandro está en coma. No puede escucharte. Y definitivamente, no puede enamorarse de ti. Esa noche, regresé a su habitación, con las palabras de Elena, repitiéndose como un eco venenoso. Todas cayeron. Todas perdieron la cabeza. Yo no quiero acabar como ellas, me dije una y otra vez. Esto es solo un trabajo. Solo un turno nocturno. Nada más. Me senté lejos, en la silla junto a la ventana, mirando la sombra de su rostro, sin atreverme a acercarme. Pero el silencio pesaba, como una losa. Y al final, ¿me rendí? No sé si puedes oírme, murmuré. Pero Elena me habló de las otras cuidadoras. Dice que todas se obsesionaron contigo, y que tú no puedes sentir, ni responder, ni amar. Yo no quiero volverme loca. No quiero imaginar cosas. Pero tampoco puedo ignorar lo que sentí. Esa lágrima. Tu rostro. Algo en ti me calma, aunque no me digas una sola palabra. Me levanté despacio. Me acerqué a su cama. Y lo miré como si fuera la primera vez. Si hay algo dentro de ti, una parte mínima que esté despierta, dame una señal pequeña, para no pensar que todo esto está solo en mi cabeza. Esperé. 1 segundo. 2. 10. Nada. Me sentí tonta. Vulnerable. Ridícula. Di media vuelta para alejarme. Cuando algo casi imperceptible, ocurrió. Uno de sus dedos, el anular, se movió apenas, como una brisa en medio de un desierto. No lo vi, no lo sentí, pero las cámaras de seguridad sí. Y Elena, que revisaba esas grabaciones desde su despacho, anotó algo nuevo. En un expediente marcado con mi nombre, Lucía Ramírez, riesgo emocional creciente. 2 semanas habían pasado desde que llegué a la hacienda, y sin querer, había creado una rutina, que era mi único refugio. Llegaba puntual, saludaba a la enfermera, tomaba asiento junto a Alejandro, y comenzaba a hablar, como si él fuera mi diario secreto. Le conté todo. Mi infancia sin madre, el alcohol de mi padre, el miedo que vivía en mi estómago. Desde que tenía memoria, había algo en él, una calma silenciosa, que me hacía sentir menos sola en el mundo. Esa noche, llevé un libro de poesía que encontré en la biblioteca de la hacienda. Poemas de Lorca. De esos que duelen al leerlos en voz alta. Verde que te quiero verde. Verde viento. Verdes ramas. El barco sobre la mar.
y el caballo en la montaña. Al cerrar el libro, la luna llena brillaba tras la ventana, bañando los viñedos, con una luz que parecía hechizo. ¿Sabes?, susurré. Nunca imaginé estar aquí. Nunca imaginé que un lugar tan bello escondiera tantas sombras. Me levanté, me acerqué a la ventana, y entonces canté una copla antigua, flamenca, que aprendí de una gitana en el mercado. Ay, amor de mis amores, si tú fueras solo mío, te daría mi vida, sin pedirte nada a cambio. Sentí algo, un roce, un impulso eléctrico en el aire. Miré hacia abajo. Los dedos de Alejandro tocaban los míos, con lentitud, como si regresara de un mundo lejano. Y luego, lo imposible. Sus ojos se abrieron, marrones, profundos, cansados, pero vivos. Lucía, murmuró. Mi nombre salió de sus labios, ronco, quebrado, pero real. Retrocedí de golpe. La silla cayó al suelo. Mi corazón quiso salirse del pecho. No. No puede ser. Tú estás en coma. Los médicos dijeron. Los médicos dijeron muchas cosas. Interrumpió él, incorporándose con dificultad. Pero tu voz me trajo de regreso. Tu voz fue mi hilo con el mundo. He estado despierto. Lucía. He estado esperando. ¿Esperando qué? Pregunté con la voz temblando. Esperando a alguien en quien pudiera confiar. A alguien que no fuera parte de esta pesadilla. ¿Mi accidente? Lucía. No fue un accidente. Alguien cortó los frenos. Alguien quería matarme. Y cuando fallaron, decidieron mantenerme sedado, como un muerto que respira. No puede ser. Elena me dijo que... Elena, interrumpió él, forma parte del plan, junto con mi ex prometida. Asterisco, asterisco, Lorena, asterisco, asterisco. Han estado robando dinero, vendiendo propiedades, vaciaron las cuentas, destruyeron todo lo que mi familia construyó. Me dejaron aquí, atado a una cama, callado, para siempre. Y ahora que llegaste tú eres la variable que no pudieron prever. Eres diferente. Lucía. Y eso te hace peligrosa. ¿Sabes lo que pasó con las otras cuidadoras? Negué con la cabeza. Aunque algo dentro de mí ya lo intuía. La primera descubrió algo y desapareció, sin dejar huellas. La segunda comenzó a hacer preguntas y terminó con daño cerebral, tras una caída muy oportuna. Y la tercera, la que casi me ayuda a escapar, la internaron, la drogaron, le arrancaron la cordura. Ahora todos creen que está loca, que estaba obsesionada conmigo. Me senté en el borde de la cama, la piel de gallina, el corazón a 1000 por hora. ¿Y por qué me cuentas esto? ¿Cómo sé que no estás delirando? Él se acercó despacio, hasta tener su rostro a pocos centímetros del mío. Porque tu voz me salvó, porque tus ojos me devolvieron la esperanza, y porque eres la única que me ha mirado como si yo fuera humano, no una reliquia atrapada en cables. Me miró como si su vida dependiera de mi respuesta. Y en el fondo, yo sabía que así era. ¿Qué quieres que haga? Ayúdame, susurró. Sácame de aquí. Ayúdame a recuperar lo que me quitaron, antes de que sea demasiado tarde. Asentí, sin pensarlo, y en ese momento me convertí en su cómplice.
su salvación y su mayor riesgo. Los días siguientes fueron una actuación perfecta. Durante el día, Alejandro volvía a su papel de príncipe dormido, quieto, callado, más convincente que cualquier actor de teatro. Cuando caía la noche y yo entraba a su habitación, todo cambiaba. Nos hablábamos en susurros, como si las paredes pudieran oírnos, como si el aire estuviera lleno de ojos. El problema no es solo salir de aquí, me dijo una noche, es demostrar la verdad, sin pruebas. Soy solo un hombre que despertó del coma, gritando teorías imposibles. Yo ya sabía manipular los monitores para ocultar su respiración más acelerada, sus movimientos leves, su risa contenida cuando yo le contaba chismes de la finca. Éramos dos fugitivos, aún sin haber huido. ¿Qué tipo de evidencia necesitamos? Documentos, cuentas, correos. Todo está en la oficina de Elena. Pero tiene llave y un sistema de seguridad anticuado. Yo conozco esa oficina. Me llevó ahí el primer día. ¿Viste algo raro? Un archivador grande. Una caja fuerte detrás de un cuadro. Mi padre era obsesivo, dijo él. Esa caja contiene copias de todo. Me senté en la orilla de su cama. El corazón me golpeaba con fuerza. ¿Estás diciendo que debo entrar, robar documentos y salir como si nada? No robar, fotografiar, con fechas, firmas y datos visibles. Eso bastará para abrir una investigación real. La idea me dio miedo, pero también una emoción que nunca había sentido. ¿Estábamos haciendo algo que podía cambiarlo todo? Elena viaja a Sevilla todos los miércoles. Reunión con abogados. Ese día será perfecto. Esa noche, mientras él fingía dormir y yo fingía vigilarlo, el reflejo de la luna iluminaba su rostro de una forma que no sabía explicar. No era solo su belleza, era su presencia, su fuerza, su fe en mí. ¿En qué piensas?, murmuró sin abrir los ojos. ¿En lo surrealista que es todo esto?, respondí. Hace un mes vendía flores en la plaza. Ahora estoy planeando un robo en una mansión para salvar a un hombre que se supone está en coma. ¿Te arrepientes de haber venido? Me acerqué a la ventana, mirando los viñedos, como si me respondieran. No. Es lo más aterrador que he hecho. Pero también lo más vivo que me he sentido contigo. Siento que mi existencia vale algo. Alejandro abrió los ojos. Se incorporó lentamente. Tu existencia vale todo. Lucía, no solo para esto, sino para mí. La oportunidad llegó. Un domingo por la tarde, una llamada urgente obligó a Elena a viajar a Sevilla. Don Salvador la llevó en el coche negro. Y Esperanza se marchó al pueblo a visitar a su hermana. Por primera vez, la hacienda quedó vacía. Es ahora o nunca, dijo Alejandro. Desde la ventana, Lucía, no habrá otra ocasión. Sentí el estómago apretarse. Pero asentí. Habíamos ensayado el plan. Cada noche, cada paso, cada posible falla. La caja fuerte está detrás del cuadro del norte. Me repitió. La combinación. Prueba con el cumpleaños de Lorena. 15081987. Si no, usa la fecha de muerte de mis padres. 230.628. Memoricé los números y me dirigí a la puerta, pero Alejandro me tomó del brazo.
con suavidad, pero con urgencia. Si algo sale mal, si alguien vuelve, abandona todo. Vuelve aquí. Fingiremos que nunca saliste. ¿Y si me descubren? No dejaré que te pase nada. Te lo prometo. Sus palabras fueron escudo y espada. Recorrí los pasillos como si fueran un campo de minas. Cada crujido, un disparo, cada sombra, un posible delator. La puerta de la oficina no tenía llave. La luz del atardecer bañaba el escritorio, los estantes, el cuadro pastoral que ocultaba el secreto. Moví el marco con cuidado. Y ahí estaba la caja Mosler. Oxidada, pero firme, con manos que temblaban. Marqué la primera combinación. Clic. Funcionó. La puerta se abrió, revelando carpetas, discos, fotografías y el olor a algo prohibido. Tomé la primera, marcada como asterisco asterisco. Transacciones 2022 a 2024 asterisco asterisco. Miles de euros, movidos en secreto, desde las cuentas Torres, a nombres de Elena y Lorena. Fotografié todo. Fecha por fecha, firma por firma, facturas falsas, ventas manipuladas, pagos a empresas fantasma. Pero entonces vi algo que me congeló. Una carpeta con mi nombre, asterisco asterisco, Lucía Ramírez asterisco asterisco. Adentro, fotos mías, tomadas sin que lo supiera. Desde el primer día, análisis de mi rutina, comentarios sobre mi apego a Alejandro, sobre cómo mi actitud estaba cambiando. En la última hoja, una nota escrita a mano por Elena. Asterisco asterisco, Lucía se está volviendo un problema. Después de eliminar a AT, deberemos considerar opciones permanentes para ella también. Asterisco asterisco. Sentí náuseas. El mundo giraba, como si el suelo me empujara al vacío. Yo no era solo una cuidadora. Yo era la siguiente en la lista. Seguí fotografiando, sin pensar, con rabia, con miedo, con desesperación. Justo cuando cerraba la caja fuerte, escuché un motor. Elena había regresado antes de lo previsto. Volví a colocar el cuadro y salí corriendo. Los pasillos ahora eran trampas. Y mi respiración, una alarma. Llegué a la habitación. Me lancé a la silla, jadeando. Alejandro abrió los ojos. Le mostré el móvil. ¿Lo conseguí?, susurré. Pero Alejandro, ¿es peor de lo que imaginábamos? Mucho peor. Esa noche, no dijimos una palabra. Ni Alejandro, ni yo. Solo nos miramos, con el peso de lo que habíamos descubierto, en los ojos, en la piel, en el alma. A las 9 en punto, se escucharon pasos en el pasillo. Precisos, fríos. La puerta se abrió. Y ahí estaba ella. Asterisco asterisco Elena Rivas asterisco asterisco. Con su camisón de seda. Y esa sonrisa, que nunca llegaba a los ojos. Buenas noches, Lucía. ¿Cómo ha estado todo en mi ausencia? Tranquilo. Como siempre, respondí. Alejandro ha tenido una noche pacífica. Ella se acercó a la cama. Lo observó, como si pudiera oler la mentira. ¿Has estado leyendo? Encontré libros en la biblioteca. Espero que no sea un problema. Al contrario, respondió. Juan siempre fue amante de la literatura. El silencio se volvió espeso. Ella lo miraba demasiado, como si buscara señales.
Mañana vendrán unos médicos de Córdoba. Añadió de pronto, para una evaluación final. Han pasado más de 2 años. Y puede que haya que tomar decisiones difíciles. ¿Qué tipo de decisiones? Decisiones médicas. ¿Legales? ¿Humanas? Sobre si mantener las máquinas. Tiene sentido. Pero está estable. Protesté. Estable no es vida. Lucía. Lo que los monitores muestran no significa esperanza. Mañana quiero que te tomes la noche libre. Esperanza cubrirá tu turno. ¿Es una orden disfrazada? ¿Una amenaza envuelta en terciopelo? Por supuesto, respondí bajando la cabeza, aunque por dentro el corazón me ardía. Cuando se fue, Alejandro abrió los ojos. ¿Lo escuchaste?, murmuró. Mañana planean declararme sin posibilidad de recuperación. Y si lo hacen, pueden desconectarme, sin levantar sospechas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Menos del que creíamos. Susurré. El miércoles ya no sirve. ¿Tenemos que actuar? Asterisco, asterisco, ya, asterisco, asterisco. Esa noche, con el reloj marcando las 3 de la madrugada, sentí que había cruzado una línea. Ya no era solo una cuidadora. Ya no era solo una cómplice. Estaba a punto de convertirme en la mujer que lo salvaría o moriría con él. No dormí ni un minuto. A las 6 en punto, salí por la ventana de mi habitación. Los pies descalzos. El alma en llamas. Me deslicé por los jardines, como un fantasma sin paz. Y llegué a la ventana entreabierta de su cuarto. Esperanza estaba dentro, con una jeringa en la mano, llenándola con algo transparente. Sus movimientos eran suaves, precisos, casi amorosos. Pero esa dulzura era una máscara. Esperé, aguantando la respiración, hasta que salió de la habitación. Entonces, trepé. Como una ladrona de vida. Alejandro abrió los ojos. Me sintió antes de que hablara. ¿Qué está pasando? Esperanza me inyectó algo. Fingí estar inconsciente. Pero me siento débil. ¿Muy débil? Están adelantando el plan, dije casi sin voz. Los médicos llegarán a las 9 a firmar tu sentencia. Él se incorporó, como pudo, luchando contra el peso invisible del veneno. ¿Pudiste contactar a alguien? Intenté llamar desde mi cuarto, pero la línea está muerta. Cortaron las comunicaciones. Todo se estaba cerrando. Las salidas. Las opciones. El tiempo. Hay un teléfono satelital. En la oficina de mi padre, en el segundo piso. Si llegamos hasta ahí. Pero entonces, lo escuchamos. El sonido de motores, de ruedas sobre grava, de puertas abriéndose. Nos acercamos a la ventana. 3 coches negros, brillantes, se detuvieron frente a la entrada. Eso no son médicos, susurró Alejandro. Son los hombres de Lorena. Y entonces, la puerta se abrió de golpe. La puerta se abrió de golpe. Elena entró con 2 hombres, vestidos de traje, rostros duros, ojos vacíos. Ya no quedaba rastro de la mujer elegante y controlada. Solo quedaba el monstruo al descubierto. Vaya, vaya. Miren lo que tenemos aquí. El príncipe dormido ha despertado, y justo a tiempo para su ejecución. Elena, no tienes que hacer esto.
dijo Alejandro. Aunque su voz era débil, su mirada no. El dinero puede devolverse. Podemos negociar. ¿Negociar? Se rió. Una risa de cristales rotos. Querido Alejandro, esto ya no es por dinero. Esto es por poder. Por justicia. Tu familia me tuvo de sirvienta. 30 años. Mientras ustedes vivían como reyes. Ahora, yo decido quién vive y quién no. Se volvió hacia mí, con una sonrisa venenosa. ¿Y tú? Lucía. Ay, Lucía. ¿Fuiste más peligrosa de lo que imaginé? Pilar al menos se volvió loca lentamente. Tú te enamoraste desde el primer día. Yo no. Dije, aunque mi voz sonó vacía. Claro que sí. Lo vi en tus ojos. Lo oí en tu voz. Lo sentí cuando entraste en mi oficina. Todo lo sé. Lucía. Uno de los hombres sacó una jeringa llena de un líquido transparente. Esto simulará un infarto, dijo Elena. Perfecto. Rápido. Indetectable. No. Grité. Me interpuse entre Alejandro y la aguja. ¡Qué romántico!, murmuró Elena. Pero tranquila. No los vamos a separar. Tendrán su final de cuento juntos. Pero entonces, un sonido cortó el aire. Sirena asterisco wiu asterisco sirena. Sirenas. Lejanas al principio. Luego, cada vez más cerca. Elena frunció el ceño. Miró por la ventana. Eso es imposible. Nadie. Don Salvador, susurró Alejandro, con una sonrisa débil, pero triunfante. Le dije que si pasaba algo raro, si yo despertaba, o si tú desaparecías, debía llamar a la Guardia Civil. Las sirenas ya estaban en la entrada. Elena se giró, furiosa. ¿Desesperada? Mátenlos. Ahora. Inventaremos algo después. El hombre de la jeringa dio un paso, pero yo tomé el florero de la mesita y se lo estampé en la cabeza. El hombre cayó. Alejandro lo empujó contra la pared, apenas con sus fuerzas restantes. El segundo se abalanzó sobre mí, pero la puerta se reventó. Varios agentes irrumpieron, armados, gritando: ¡Manos arriba! ¡Al suelo! Elena alzó las manos lentamente, pero sus ojos aún escupían veneno. Han cometido un error muy grave, dijo con voz helada. No tienen idea de con quién se están metiendo. Pero cuando los agentes levantaron la jeringa y revisaron mi teléfono, con todas las pruebas, quedó claro que quien había cometido el error era ella. Cuando los hombres fueron esposados, Alejandro cayó sobre la cama. Agotado, pero vivo, yo me senté a su lado, tomé su mano, y por primera vez, en mucho tiempo, respiramos sin miedo. La pesadilla había terminado, ¿o no? Los días siguientes fueron una tormenta de luces, micrófonos, preguntas, la historia del heredero mantenido en coma por su propia administradora y la mujer vendida que lo salvó todo. Estaba en todos los noticieros. Elena y Lorena fueron arrestadas, pero sus abogados comenzaron a mover hilos, a negar todo, a ensuciar mi nombre. Dijeron que yo me había enamorado de Alejandro. Enferma.
obsesionada, que todo lo que hice fue por amor romántico, no por justicia. La defensa perfecta, dijo el detective, alegarán que tiene síndrome de Estocolmo. Es ridículo. Respondí. Tenemos documentos, videos, fotos, pruebas. Pero también tienen poder, dinero, contactos y una historia muy bien narrada. Alejandro escuchaba en silencio, hasta que habló. ¿Qué necesitan para que el mundo crea la verdad? Testimonios, evidencias externas, algo que no venga solo de ti, dijo el detective. Y entonces, la suerte cambió. Apareció ella, asterisco asterisco Pilar asterisco asterisco. La tercera cuidadora, la que todos creían loca, la que fue silenciada con pastillas y encierro. Llegó al hospital, acompañada por una trabajadora social. Cuando la vi, sentí un nudo en el pecho. Era joven, como yo, pero sus ojos eran de alguien que había visto demasiado. ¿Eres Lucía?, me preguntó. Yo asentí. ¿Y él? ¿Es Alejandro? Ella lo miró largo, muy largo, y comenzó a llorar. Yo sabía que despertarías. Siempre lo supe. Su voz temblaba, pero sus palabras fueron dinamita en el juicio. Contó todo, cómo Elena la drogó, cómo Lorena la vigilaba, cómo fue internada con mentiras, cómo guardó documentos, los sacó de su bolso, copias, correos, contratos, fechas, firmas. Eran las piezas que faltaban. Y entonces vino lo inesperado. Asterisco asterisco, esperanza asterisco asterisco. La enfermera, la mujer que inyectaba con manos suaves, decidió hablar. Aceptó cooperar a cambio de una sentencia reducida. Lo confesó todo. Las amenazas, las dosis, las cámaras, el plan. Si yo no obedecía, me dijeron que acabaría como Pilar, dijo llorando. Yo tenía miedo, pero ya no más. Una semana después, Elena y Lorena fueron acusadas formalmente. Conspiración, fraude, secuestro, intento de asesinato. Pero Elena, mientras era llevada, me miró con esos ojos que aún no sabían perder. Esto no ha terminado, susurró. Ustedes pueden haber ganado, pero hay secretos que aún no conocen. Y en ese momento, sentí que mi historia aún no había cerrado. Solo había asterisco asterisco cambiado de escenario asterisco asterisco. 3 semanas después del juicio, Alejandro fue dado de alta. Milagro médico, dijeron los doctores. Pero yo sabía que no fue un milagro. Fue su voluntad. Y nuestras noches. Don Salvador nos esperaba en la entrada del hospital, con el coche impecable y los ojos brillando. Cuando Alejandro le preguntó si quería irse a trabajar a otro lugar, le respondió, con la voz firme: la hacienda Los Olivos es mi hogar, y mi trabajo es cuidar de los que viven en ella. El viaje de regreso fue en silencio, uno suave, cálido, lleno de recuerdos. Los campos, las vides, el aire, todo seguía igual. Pero nosotros, no. Cuando la finca apareció, tras el recodo final, me invadió una mezcla extraña. Amor, odio, memoria,
¿Estás segura de que quieres quedarte aquí? Me preguntó Alejandro. Podríamos vender todo. Empezar en otro país. ¿Olvidarlo? No, respondí, más firme que nunca. Aquí nos conocimos. Aquí nos enamoramos. Aquí luchamos. No voy a dejar que Elena nos robe también nuestro hogar. Esa noche, caminamos por los jardines. Ya sin máquinas, sin monitores, sin máscaras. La habitación donde él fingía dormir había sido renovada, convertida en una habitación de huéspedes, llena de luz, sin rastros de muerte. ¿Extrañas algo de esas noches? Le pregunté. Tu voz, me respondió. Cuando cantabas, era lo único que me mantenía cuerdo. Nos sentamos junto a la fuente, la misma, donde yo soñaba con tener una vida que importara. Lucía, me dijo, hay algo que necesito preguntarte. ¿Qué es? ¿Qué quieres hacer ahora? No contigo. Contigo ya lo sé. Contigo lo quiero todo. Pero tú, ¿qué quieres para ti? Me quedé en silencio. Nunca me lo había preguntado. Nunca tuve tiempo de pensar en mí. ¿Quería estudiar? Admití. Cuando era niña, soñaba con ir a la universidad. Ayudar a otras chicas como yo. Entonces, eso es lo que vas a hacer, me dijo él, sin dudar. Lucía, tienes una historia, una voz, una causa, y ya no estás sola. Esa noche, en habitaciones separadas, porque él insistió en que lo hiciéramos bien, yo empecé a imaginar una vida más allá de sobrevivir, una vida para construir. Pasaron solo 3 meses, pero parecía otra vida. La Fundación *** Lucía Ramírez ***. Nació en una casa colonial en el centro de Córdoba, donada por una organización que, al escuchar mi historia, dijo: esto tiene que multiplicarse. Yo comencé a estudiar en línea administración de empresas mientras dirigía la fundación de día, y soñaba en grande de noche. Las primeras mujeres rescatadas comenzaron a llegar, chicas rotas, como yo lo estuve, pero no vinieron a llorar, vinieron a reconstruirse, y yo no las recibía con números de expediente, las recibía con una sola pregunta. ¿Quién eras tú? Antes de que todo esto pasara, ***. No me interesaba lo que les hicieron, me interesaba, lo que quedaba dentro, porque yo sabía que sanar no empieza con justicia. Sanar empieza cuando recuerdas que fuiste algo antes del dolor. Alejandro se convirtió en mi aliado perfecto. Administraba la parte legal, financiera, organizacional, mientras yo escuchaba, abrazaba, rescataba. En 5 meses, habíamos ayudado a 43 mujeres, desmantelado 12 redes, colaborado con 5 comunidades autónomas. Una tarde, mientras revisábamos estadísticas, le dije: ¿te acuerdas cuando pensábamos que lo más difícil era salir vivos de esa casa? Y ahora estamos intentando cambiar el mundo. Él sonrió. Esa sonrisa que me curó. Lo estamos haciendo. Lucía, ya lo estamos haciendo. Nuestra relación evolucionó sin declaraciones teatrales, sin anillos caros, sin promesas de película, solo miradas, manos y la certeza tranquila de que nos teníamos el uno al otro. Vivíamos en la hacienda,
Pero ya no era prisión. Era hogar. Yo cultivaba mis flores, ya no para vender, sino para llenar de color los rincones grises del mundo. Pero fue una tarde de otoño, mientras caminábamos entre las vides, que Alejandro me miró, con esa mezcla de ternura y fuerza, y me dijo: Lucía, ¿te casarías conmigo? No había anillo, ni violines, ni fotógrafo, solo nosotros, y las uvas maduras. Por supuesto que sí, respondí. ¿Pero estás seguro de querer casarte con una mujer que viene con una fundación entera, una hija simbólica, de 100 cicatrices, y un pasado lleno de fuego? Quiero casarme con la mujer que transformó el horror en esperanza, con la mujer que no huyó cuando todo ardía, con la mujer que me salvó la vida cuando todos me dieron por muerto. Quiero casarme contigo, Lucía, con todo lo que eres y todo lo que estás construyendo. Esa noche llamamos a don Salvador para darle la noticia. Se quedó en silencio, emocionado. Y cuando recuperó la voz, le pregunté: ¿Don Salvador caminaría conmigo al altar? Usted es el único padre digno que he conocido. Él no pudo hablar por varios segundos. Luego dijo: será el mayor honor de mi vida. Y en ese instante supe que ya no estaba sola, ni como mujer, ni como líder, ni como víctima. Ahora era una fuerza Los preparativos para la boda se convirtieron en algo más que flores, vestidos y votos. Se convirtieron en una celebración de resistencia, de reconstrucción, de amor que sobrevive al infierno. Decidimos casarnos en los jardines de la hacienda, donde todo comenzó, donde planeamos escapar, donde soñamos por primera vez. Pero más importante que la boda era la vida que ya estábamos viviendo. La fundación no paraba de crecer. Abrimos refugios en toda Andalucía y empezamos a recibir llamadas de Francia, de Italia, de México. Organizaciones querían replicar nuestro modelo. Lucía, me dijo Alejandro una noche, mientras revisábamos solicitudes, ¿te das cuenta? Estamos viviendo 3 vidas a la vez: la de pareja, la de activistas y la de constructores de futuro. Y todas nos hacen mejores. Yo sonreí. Pero algo dentro de mí empezaba a sentirse observado. Recibimos cartas, agradecimientos, propuestas, pero también advertencias, miradas raras, visitas no anunciadas. Una tarde, un sobre sin remitente llegó a la fundación. Adentro, solo una foto. Una de Alejandro, en coma, conmigo sentada a su lado. La fecha era de hacía 6 meses. Al reverso, una frase escrita a mano: ***, no todas las redes están rotas. Y no todos los ojos están cerrados. ***. No se lo dije a nadie. Al principio, pensé que tal vez era una amenaza vacía. Pero 2 días después, una periodista me abordó, fuera del refugio, me preguntó cosas que solo alguien muy interno sabría, y en su cuaderno tenía una copia de la foto. Esa noche, le conté todo a Alejandro. Él escuchó, en silencio, luego dijo: ¿ya empezaron? ¿Quién?
los que estaban detrás de Elena, los que financiaban sus movimientos, los que no solo venden cuerpos, venden silencio, venden impunidad. Y ahora, nos tienen en la mira. ¿Podemos parar? Le dije. ¿Vender todo? Desaparecer. Cambiar nombres. Vidas. Pasaportes. ¿Podríamos? ¿Pero quieres eso? Lo miré. No. No quiero esconderme. ¿Quiero pelear? Entonces lo haremos. Como siempre. Juntos. Pero sabiendo que esta guerra apenas comienza. El 23 de septiembre. El sol salió, como si supiera que ese día no podía llover. Los jardines de la hacienda estaban cubiertos de flores, no perfectas, no simétricas, sino reales, como nuestra historia. Las mesas eran de madera, las sillas de diferentes estilos, algunas prestadas, otras donadas. Nada de eso importaba, porque ese día, todo lo que teníamos, éramos nosotros. Mi vestido era blanco, pero no inmaculado. Tenía bordados, hechos por las mujeres de la fundación. Cada hilo, una historia. Cada flor, una cicatriz que floreció. Mi velo lo sujetaba don Salvador, con manos temblorosas, pero orgullosas. Cuando comenzó la música, no caminé. Volé. Cada paso, una herida cerrada. Cada mirada, una voz que alguna vez me dijo que no valía nada. Ahora, todas esas voces se quedaron atrás. Alejandro me esperaba bajo el arco de bugambilias, con un traje gris y los ojos más verdes que jamás vi. Cuando me tomó la mano, sentí que el mundo, por fin, tenía sentido. El juez comenzó a hablar, pero yo no lo escuchaba. Yo solo lo miraba. A él, al hombre que había sobrevivido a la muerte, a la traición, al silencio, al hombre que me creyó cuando yo ni siquiera sabía cómo contar mi verdad. Cuando fue mi turno de hablar, no usé papel, solo mi pecho. Alejandro, dije, no tengo promesas perfectas, ni palabras de cuento. Lo único que tengo es mi vida, mi fuerza, mi historia. Y hoy te la entrego. No para que me salves. Ya aprendí a salvarme sola. Sino para que caminemos a mi lado, como iguales, como compañeros, como luz. Cuando todo se apague. Él me respondió con una lágrima y un sí que sonó como justicia. Nos besamos y los aplausos no fueron por el vestido, ni por las flores, ni por la comida. Fueron por nosotros, por todo lo que vencimos, por todo lo que aún íbamos a enfrentar. Después de la boda, no vino la calma, vino el ruido, las noticias, las cámaras, las preguntas con doble filo. Vino el miedo, más sutil, más político, más silencioso. Nos espiaron, nos investigaron, nos acusaron de ser demasiado, de molestar demasiado. Pero ya no me temblaban las manos, ni la voz, ni el alma, porque ahora sabía quién era. Yo no era la víctima, yo era el incendio. No quería venganza, quería revolución. La fundación creció, con más manos, más bocas que hablaron, más historias que encontraron eco. Algunas chicas
me llamaban madre. Otras simplemente me abrazaban, y en cada abrazo recordaba que vivir es ya un acto de rebeldía. Alejandro siguió a mi lado, callado a veces, furioso otras, pero nunca ausente. Don Salvador se convirtió en director de protección de la fundación, y Pilar, la que todos llamaban loca, es ahora la psicóloga principal. Esperanza cumple condena, pero nos escribe cartas donde pide perdón y ayuda a identificar rutas, nombres, redes. No todas las batallas se ganaron, pero ninguna nos encontró de rodillas. A veces me despierto en la madrugada, sintiendo que alguien me observa, que alguien espera el momento de atacar. Y entonces me levanto, me sirvo un café, salgo al porche, y ahí están las luces de la hacienda, las voces, las vidas, el futuro que estamos tejiendo, y entiendo que no importa cuántas sombras regresen, yo ya no soy aquella que llegó vendida, yo soy la que eligió quedarse, la que eligió pelear, la que eligió arder.